vicepresidente de la Cámara, tenemos representantes de Fomplata, tenemos, y bueno, la persona especial que tenemos al señor Iñaki Gabilondo. Bueno, muchas gracias, y esta sesión es organizada por la Agencia de Innovación de la Cámara, Santa Cruz Innova, y con el apoyo de Fomplata. Para dar inicio, quiero invitar, por favor, a Orlando Vaca, el vicepresidente de CAINCO, a que nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es para CAINCO y para Santa Cruz Innova un honor tener al reconocido periodista español Iñaki Gabilondo en las sesiones de líderes para la innovación, que hoy, gracias a Dios, a la tecnología nos permite llegar a un público mucho más amplio. No quiero presentar a Iñaki con sus títulos académicos que le sobran, para decir verdad. Quisiera decir que es una referencia de la radio española y de la investigación periodista. Sus transmisiones son las que han tenido mayor audiencia en la historia de la radio española. Iñaki es un periodista que mira con luz larga. Su programa de entrevistas nos dice cómo será el mundo en 2 o 3 décadas, con expertos y futurólogos de todo el mundo, mostrando a la sociedad global los cambios que se avecinan con la mayor riguridad y responsabilidad profesional. Hoy estamos en un nuevo tiempo, en una nueva coyuntura difícil, y sabemos que las reflexiones de Iñaki serán de gran valor en estos momentos en los que nos toca parar y pensar. Estamos muy contentos en CAINCO de poder contar con Iñaki, y agradecemos, por supuesto, el apoyo de Fomplata, nuestro aliado en este evento tan importante. Y nuevamente, estimado Iñaki, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento con estos líderes que te estarán atendiendo en esta presentación. Muchas gracias, Orlando, por sus palabras. Así como usted nos indica, este es un foro de que está como desafíos del futuro, en el cual vamos a tener mucha información. De esta manera también, este evento no hubiera sido posible sin el apoyo de Fomplata. A continuación tenemos las palabras de bienvenida de Gabriel Valdivieso, director de la División de Secretaría de Relaciones Institucionales. Bienvenido, Gabriel. Buenos días para todos los participantes y buenas tardes para nuestro invitado especial, el señor José Ignacio Gabilondo, más bien conocido como Iñaki. Para Fomplata, como Banco de Desarrollo, buscamos motivar que las economías de nuestros 5 países miembros, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, puedan destinar recursos para la innovación de sus distintos sectores. En este marco, valoramos la afinidad con CAINCO y su agencia Santa Cruz Innova, que nos permite acercarnos a los líderes empresariales buscando orientar sus decisiones de inversión hacia la innovación. Dentro del programa de Listo con la agencia, realizaron ya 2 talleres. El primero fue Desafíos de la digitalización en el sector empresarial, y el segundo sobre estrategia de digitalización y análisis de datos. Nos quedan 2 talleres más por realizarse. El primero sobre la tecnología blockchain y el último sobre inteligencia artificial. Y bien, para finalizar el programa previsto de actividades, el foro que nos ocupa hoy, considero que no puede ser más oportuno. No me voy a definir el contexto que estamos viviendo. Lo que sí puedo decir es que esta pandemia fue alertada, pero desestimada por los líderes y gobernantes del mundo, debido a que, entre otros, tenía muy baja probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, sin más, los dejo con Iñaki, quien nos va a hablar sobre el tema. Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Muchas gracias y espero que este foro sea de beneficio para todos. Muchas gracias, Gabriel, por sus palabras. De esta manera, bueno, con el apoyo de Fomplata vamos a realizar lo que es Foros Desafíos del Futuro. Y en esta serie de webinars y actividades en pro del desarrollo digital y la innovación en Bolivia. Hoy tenemos un invitado muy especial, así como decían nuestros representantes. Él es Iñaki Gabilondo, periodista español con más de 40 años de experiencia, licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra. Ha sido reconocido con los premios más importantes del periodismo, Ortega y Gasset, Medalla Gandhi de la UNESCO,
Miguel Delibes y 7 premios Ondas, entre otros. Hoy nos compartirá su perspectiva de futuro en estos momentos de incertidumbre con su presentación que ha denominado Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Bienvenido, Iñaki, este espacio es todo suyo. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Orlando, Gabriel. En fin, un saludo a todos y muchas gracias por invitarme. No quisiera que esto tuviera conferencia porque no es así como yo lo veo. Estamos intercambiando experiencias, intercambiando reflexiones e intercambiando perplejidades. Porque si hay un término que puede más o menos resumir el pensamiento general de todos, sea cual sea su nivel, su actividad, es ese, el de la perplejidad. Además, una perplejidad que aparece subiéndose a otra perplejidad que ya existía antes de que llegara el coronavirus. Perplejidad sobre perplejidad. Bueno, quiero decir, corrigiendo levemente a la presentadora, que no llevo 40 años en el oficio, sino que llevo 50 y alguno más, y que he tenido últimamente un regalo profesional muy grande, y es que se me encomendó una serie de programas para avizorar el futuro, es decir, el encuentro con las personalidades científicas que estuvieran más o menos trabajando en las fronteras del conocimiento. Y entonces estuve en China, estuve en Japón, estuve en Estados Unidos, en todas las universidades, he estado en Oxford, en Columbia, he estado en Europa, en Oxford, en Alemania, en todos los sitios, consultando a las grandes figuras de la astrofísica, de la genética, de todas las especialidades científicas sobre ese futuro al que estamos ahora mismo todos lanzados con una gran conciencia de desconcierto. Todavía no ha llegado el coronavirus, pero quiero colocarme un poco antes de él para explicar esa perplejidad previa a la perplejidad que ahora se ha sumado por el coronavirus. En ese tiempo anterior al coronavirus ya vivíamos todos conscientes de que estaba cambiando en velocidad. Yo he de pedir disculpas porque no puedo conocer bien la temperatura de la percepción de las cosas de un país como Bolivia, que no conozco. Conozco muchos, pero no conozco Bolivia. Conozco la Bolivia que me es presentada por los muchos amigos bolivianos que tengo aquí y cerca, además, de mi propia vida. Y, por otra parte, también a los que el día 15 de agosto pues comparten con nosotros su alegría en las calles de Madrid, el día de la patrona, el día de la celebración de la patrona, que se llama Urcupiña, Virgen de Urcupiña. Digo que no puedo entender, no puedo precisar bien la temperatura de la percepción de la perplejidad, pero no dudo de que hay también perplejidad. La había, como digo, antes de que llegara el coronavirus. Y puedo ilustrar con una pequeña anécdota referida a un periódico, el Nouvel Observateur en Francia, que hizo una encuesta entre personas de en torno a los 50 años, hombres, mujeres, que tuvieron una actividad de alguna responsabilidad, empresarios, profesores, gente con algún nivel de responsabilidad, un nivel medio de responsabilidad. Y les iban preguntando sobre su pensamiento en torno a esos enormes cambios que iban ya notando en sus vidas. Cómo estaban encajándolos en sus vidas, cómo estaban participando de tanta novedad. Estaba produciéndoles gran estupor, lo estaban asimilando bien, estaban desconcertados. La publicación, al final de la encuesta, ofreció una respuesta, la de una persona que venía a decir lo siguiente: me educaron para un mundo que ya no existe. Estoy viviendo en un mundo que hace 15 o 20 años nunca hubiera podido imaginar que iba a ser así. Lo que me enseñaron parece que ya no vale. He tenido que aprender a gran velocidad cosas que no sabía en absoluto. Tengo la impresión de que todos las están aprendiendo más rápido que yo. Yo finjo también estar al corriente de todas las novedades. Manejo hasta donde puedo las nuevas herramientas, pero creo que voy rezagado. Es más, tengo la impresión de que un día voy a ser como descubierto en flagrante impostura. Esa era la carta que se publicaba en el Nouvel Observateur. Al final de la carta el periódico decía: tranquilícese, señor, porque esto es lo que nos han dicho absolutamente todos los que han sido consultados por la encuesta. La sensación de perplejidad, de estar viviendo en un mundo que iba muy a prisa, que estaba cambiando hábitos, costumbres, se estaba poniendo, en fin, en situación de bajo interrogante todo, desde nuestra manera de vivir, nuestra manera de organizar el futuro, de organizar nuestro trabajo, de organizar nuestra empresa, de organizar nuestros planes de futuro.
No sabíamos ni muy bien cómo educar a nuestros hijos, para qué mundo educar, porque todo iba muy rápido. Porque esta es otra. No solo estaba cambiando, sino estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. La sensación de la globalización más la velocidad de circulación de todo, a la velocidad de un clic, de una décima de segundo, iba poniendo todo patas arriba. Yo no sé si era así como ustedes vivían antes de la llegada del coronavirus, pero era un poco así como estábamos viviendo aquí y en el mundo más próximo al que yo en este momento vivo, y también en aquel mundo al que iba yo visitando cuando iba saludando a estos especialistas a los que les pedían una impresión sobre el futuro. Salí de Madrid con una pregunta: ¿qué nos va a pasar? Y volví con una respuesta. La respuesta es: saliste con la pregunta equivocada. Porque la pregunta no es qué nos va a pasar. La pregunta es qué vamos a hacer. Esa percepción para mí fue muy revelador. Cada uno de los científicos que yo encontraba, cuando me iban contando las proezas que estaban ya más o menos intuyendo, los grandes novedades que se anunciaban, las grandes posibilidades que la ciencia estaba brindando ya y que iba además a multiplicarse a una velocidad muy grande en el inmediato futuro, mi pregunta natural, ¿y entonces qué va a pasar?, me era siempre devuelta por ellos con la misma respuesta, como si se hubieran puesto de acuerdo en todas las universidades americanas, en China, en Japón, en Múnich o en Londres. No. Nosotros estamos contándole a usted las circunstancias que se van a ustedes a encontrar. Lo que van a hacer con esas circunstancias no es de nuestra incumbencia. Nosotros vamos a seguir siguiendo, como toda la vida la ciencia ha hecho, siguiendo los interrogantes para tratar de despejar las incógnitas. Pero lo que la sociedad vaya a hacer con ella tiene muy poco que ver con nosotros. Evidentemente, vamos a marcar el campo, pero cómo jueguen ustedes el partido no es de nuestra incumbencia. Me impresionó bastante eso, y entonces cuando me recordó la frase de Benedetti, cuando creíamos ya andar buscando las respuestas, nos habían cambiado las preguntas. Hace poco, cuando comenzó la pandemia, en el confinamiento, en el que yo me encuentro también, volví a recibir otro encargo de la empresa Movistar, de Telefónica, para que hiciera 4 programas de 1 hora de duración desde mi confinamiento, desde mi casa. 4 horas para preguntar a personas de España y de fuera de España cómo estaban digiriendo el coronavirus, si estaban llegando a alguna conclusión, qué lecciones esperaban extraer, qué pensaban, cómo podían compartir con nosotros su reflexión al respecto. Y volví a hacerlo. Y volví de nuevo a establecer contacto con muchas personas, economistas, filósofos, sociólogos, científicos de España y de fuera de España. En la serie que hice antes había hablado, por ejemplo, con Yuval Harari, que tan súper famoso se hizo con su libro Homo sapiens y Homo Deus, que era como un poco el gran oráculo del futuro que venía. Volví a hablar con él hace apenas 15 días, preguntándole en torno a este mismo tema. Y casi, de forma paralela, me fue respondido todo de la misma manera. Y recuerdo que el que era la de mantener la mente muy abierta, en línea con lo que dijo Einstein: la mente humana
es como el paracaídas. Solo funciona si se abre. Es un tiempo para mentes abiertas. No es un tiempo para mentes minerales. No es un tiempo para prejuicios, aunque los prejuicios son muy resistentes. El propio Einstein lo había dicho también. Es mucho más fácil disolver el átomo que disolver los prejuicios. Bien, pues cuando llegó el coronavirus empezamos a hacer descubrimientos muy importantes. En España, por ejemplo, donde estábamos muy orgullosos, creíamos que teníamos la sanidad mejor del mundo, descubríamos que teníamos una buena sanidad, pero que no era la mejor del mundo, que tenía extraordinarias carencias. Empezamos a descubrir la fragilidad de nuestras estructuras y empezamos a descubrir la desunión de nuestras políticas. Empezamos a descubrir flaquezas que de pronto aparecían como muy graves flaquezas, porque lo que nos desafiaba nos obligaba a tener una nueva actitud, una nueva mentalidad y una nueva disposición ante las cosas. De pronto descubrimos que casi como algo preideológico, al margen de que se sea conservador, liberal, socialdemócrata, cualquiera que sea el pensamiento de la banda ancha, hay una especie de colchón que para que un Estado pueda llamarse Estado debe ser compartido por todos como si fuera una idea preideológica. Un Estado, si no tiene un fuerte solimento social, no puede existir, prácticamente no puede llamarse Estado. Y de pronto empezamos todos a descubrir, tanto los de las derechas como los de las izquierdas, que eso era así y que los regateos que habíamos estado viviendo con la sanidad y los servicios sanitarios, porque el pensamiento liberal le sobraba al Estado y porque el pensamiento socialdemócrata nunca le parecía suficiente, de repente se descubrió como una realidad que tenía que ser mirada de otra forma. Siempre ese pensamiento y esa política marcará, claro está, las posiciones, pero a partir de un colchón que ya no podemos aceptar como discutible. Sin unos servicios sociales razonables, un país no puede sujetarse. Tenemos que hacer un acuerdo compartido por todos, sea cual sea nuestra ideología. Discutiremos un poco más la dosis, un poco menos la dosis, pero es necesario que un país tenga unos servicios sociales sólidos. Es importante que tenga unos servicios de investigación científica respetables dentro de las posibilidades que haya. Y hemos de entender que no tendremos salida si no la buscamos entre todos. Un descubrimiento muy interesante, como otros descubrimientos también, que de pronto con motivo del enclaustramiento de todos, pues iba de pronto brotando una inesperada fraternidad que creíamos perdida y que de pronto pues parecía reaparecer, como si lo comunitario que creíamos muerto no había muerto. Posiblemente la sociedad boliviana, lo comunitario esté más presente, pero en una sociedad como la española, y no le digo nada, una sociedad como la alemana, una sociedad como las nórdicas europeas, lo comunitario parece haberse diluido y de pronto nos reaparecía convertido en un valor. El aplauso de las 8 de cada tarde, asomada a las personas a los balcones para aplaudir a los servicios sanitarios que estaban jugándose la vida, para despedir a los muertos que se nos iban muriendo solos y sin despedida posible, los ancianos que iban muriéndose como si de repente la sociedad estuviera queriendo descartar de un manotazo a una determinada generación. Era demasiado fuerte todo, demasiado duro, y de pronto el descubrimiento de los servicios esenciales. Yo he de confesarles, amigos, que yo recibí en ese sentido un impacto. No es que descubriera algo que no sabía, pero nunca lo percibí como lo percibí cuando se toma en España la decisión de el confinamiento más radical que se ha hecho en Europa, salvo los servicios esenciales. Y cuando se hace pública la relación de los servicios esenciales, descubrimos que ahí estaban los servicios sanitarios, sí, pero los barrenderos, pero los basureros, pero los proveedores de alimentos a los supermercados. De pronto empezaban a agigantarse ante nuestros ojos determinados colectivos humanos que habíamos mirado siempre como los últimos de la fila de todas las filas, los primeros que caen, los primeros que no importamos, los primeros que no se consideran. Cuando de pronto también parecía una gran lección para aquellos que miran con tanta desdén, incluso con tanta hostilidad, a los emigrantes. La inmigración aparecía de pronto colocada como un valor activo imprescindible para nuestra vida, para nuestra realidad, para nuestra vida social. Qué importantísima lección. Importantísima lección que estamos intentando ahora ver cómo la digerimos, porque no es menos cierto que ese primer impacto, a medida que fueron pasando los días, empezó a deshacerse a través de la dificultad mayor que yo creo que encuentra la sociedad en este momento para algo,
es que las fuerzas políticas lleguen a establecer algún tipo de acuerdo mínimo, consenso, básico, fundamental, para sacar adelante las situaciones especiales. Bueno, al llegar a este punto, por tanto, nos encontramos con que lo local, lo global, nos reaparecen, pero colocados de forma que no sabemos exactamente cómo se van a articular. Hemos descubierto que lo local es fundamental. Hemos descubierto que no teníamos los suficientes servicios sanitarios, los que necesitamos imperativamente, o que no teníamos mascarillas. Pero ¿cómo no podemos tener mascarillas? ¿Pero qué es esto? Empezamos a necesitar proyectar sobre nuestro más inmediato metro cuadrado, lo más local, desde luego lo más nacional, las preocupaciones primeras. Pero vamos a necesitar el apoyo de todos, porque nadie va a poder salir solo, sino porque además estábamos haciendo un descubrimiento que yo lamento que no haya quedado confirmado como el gran descubrimiento. Nuestra condición de miembros de una misma especie. El director de Atapuerca, que es un yacimiento arqueológico muy importante que hay aquí en España, me decía eso. Me llama la atención que tenemos la mirada local, la mirada nacional, la mirada regional, la mirada global. Nos falta la mirada como seres humanos, como especie, como miembros de una misma especie que vive de pronto pues una amenaza compartida. Y a partir de ahí también se empiezan de pronto a hacer deducciones que nos hacen mirar de otra manera nuestra relación con la naturaleza. Hemos seguramente vivido de mala manera, equivocadamente, nuestra relación con la naturaleza. Y esto, que como digo, parecería el descubrimiento de un poeta, de un romántico o de un sector más o menos marginal, radical, que anda ahí pidiendo ecologismos a troche y moche, de repente aparece convertido en un hecho que se acepta de manera inesperadamente ampliada. Ahora se empieza a recordar que antes de la pandemia ya, en el foro de Davos, donde se concentran los más importantes hombres de negocios de la Tierra, los más importantes financieros, etcétera, etcétera, ya se dijo, aunque entonces pasó un poco más inadvertido, que una de las mayores dificultades que tenía el desarrollo económico del mundo estaba relacionado con nuestra mala relación con la naturaleza y que seguramente en el futuro encontraremos grandes horizontes de desarrollo económico a partir de una mirada nueva sobre el desarrollo, el crecimiento en convivencia con la naturaleza. Eso, dicho hace tiempo por los sectores más o menos radicales, estaba siendo observado con desdén. De pronto aparecía reconocido y pregonado en un foro como el de Davos. La mirada a la naturaleza es necesaria, porque solamente podremos crecer y desarrollarnos y prosperar, y nuestro futuro solo podrá hacerlo si lo hace estableciendo una armonía con la naturaleza que hemos descubierto que estábamos quebrando. Y eso también aparece de pronto en el pensamiento de la Comisión Europea. La Unión Europea, la Comisión Europea, que es el órgano de gobierno de la Unión Europea, prepara un plan de futuro y de desarrollo económico que deposita en la transición ecológica y en la transición digital una parte importantísima de sus expectativas económicas, no de sus expectativas ecológicas. Economía y ecología aparecen de pronto como unidas, hermanas, fraternalmente asociadas para un proyecto de futuro con una mirada distinta, con una mirada nueva. Bien, en este juego de cosas, en el que pronto vemos cómo las corrientes están jugando, pero jugando tensiones de distinta naturaleza, no sabemos cómo va el ser humano a desarrollar. De pronto se ha descubierto que las grandes cadenas de suministros han empezado a tener algunas dificultades. O hemos descubierto la fragilidad de nuestros sistemas al estar en manos de grandes estructuras de cadenas de transmisiones que pueden estar en este momento flaqueando por una cosa o por otra, por circunstancias que no podemos controlar. De pronto, la globalización nos aparece igualmente necesaria e igualmente digna de ser revisada o recolocada. De pronto nos aparecen debates nuevos, inesperados. El debate entre la salud y la economía, como si fueran dos enemigos, pero que como tales enemigos están en estos momentos apareciéndoles a muchos. Opte usted por la salud,
opte usted por la economía, opte usted por la libertad, opte usted por la salud. Yuval Harari, al que, como digo, estuve entrevistando hace unos 15 o 20 días, me decía sobre uno de los grandes dilemas que se van ahora a observar en mundo, en unos países mucho, en otros países poco, en unos países desarrollados de una manera, en otros de otra manera, y va a ser justamente eso. Si en defensa de la seguridad o en defensa de la salud vamos a poder llegar a un grado de supercontrol por parte de los grandes poderes que pueden poner en peligro nuestra libertad. O si, a cambio de nuestra libertad, vamos a correr el riesgo de la seguridad. Ese debate está ahí. El debate de la seguridad y de la libertad ha estado siempre. Pero el debate ahora de la salud y de la libertad está también ahora planteado de una manera muy aguda. En algunos países, como en China, lo van a resolver muy fácil. Toman una decisión, dan una orden, tocan el silbo y todos van a hacer eso. En las sociedades como las nuestras vamos a tener las sociedades algo que decir respecto a ese debate y respecto a otros muchos. Este estupor que estamos ahora mismo viviendo en todos los ambientes, de todos los aspectos, se agrava también porque están circulando las más fake news, las noticias, que son las mentiras de toda la vida, en toda su variada gama, la mentira como tal, la verdad a medias, el rumor, el bulo, el globo sonda, etc., pero circulando también a la velocidad de la luz como consecuencia de la existencia de las nuevas tecnologías. Pero además, no solamente como el efecto indeseado o más o menos un segundo efecto no controlado de la nueva realidad, sino hemos descubierto ya que hay una industria de las fake news. Hay una industria, hay actividades, organizaciones que están preparadas y preparándose para difundir noticias falsas en favor de sus particulares intereses de un tipo o de otro, contribuyendo aún más a la ceremonia de la gran confusión. En estas circunstancias, por tanto, me vuelve la pregunta que me había sido a su vez devuelta en mis viajes por ahí. No se pregunte usted qué va a pasar, pregunte qué va a hacer, pregunte qué vamos a hacer y participe en la búsqueda de las respuestas de qué vamos a hacer. No es tiempo para borrarse de nada, es tiempo para ponerse en marcha a participar en la búsqueda de las respuestas a estos enigmas. ¿Cómo vamos a resolver el enigma libertad o salud? ¿Cómo vamos a resolver el enigma de nuestra necesidad de buscar nuestra mayor proyección en lo local, refugiándonos en lo local para hacer fuerte nuestro territorio en el que hemos visto que se juega nuestra vida, nuestra vulnerabilidad, y al mismo tiempo de encerrarnos a los grandes espacios donde también se va a jugar nuestra vida? ¿O hay alguien en el mundo ahora que se crea que la tensión China-Estados Unidos no nos afecta? Lo descubrimos hace mucho ya, en el año 2008, cuando de pronto, como consecuencia de que un señor de Minnesota no podía pagar la hipoteca, pues se arruinaban personas en todo el mundo, empresarios y trabajadores. El rebote del mundo global ya no nos tiene que ser presentado, ya sabemos que es así. Vivimos en el mundo global, pero al mismo tiempo estamos teniendo que vivir muy fuertemente anclados en lo local. ¿Cómo administremos eso? Pues el peligro de lo primero está ya amenazando en el mundo con algunas corrientes xenófobas muy grandes que tratan de buscar respuestas donde no las habrá, porque mientras todo esto ocurre, sigue siendo cierto que la infotecnología y la biotecnología que siguen en circulación van a seguir marcando grandes rutas del futuro. Y en esa ruta del futuro ningún país solo va a poderse manejar. Pero vamos a tener que hacernos fuertes en nuestros países, defendernos en nuestros países y al mismo tiempo ser capaces de convivir y de participar activamente y de reclamar la colaboración internacional. En España nosotros ya hace bastante tiempo que hemos descubierto que de la pavorosa crisis económica en la que estamos metidos y vamos a estar metidos cuando salgamos de la pandemia, no nos vamos a poder salir solo por nuestros propios medios. No. Necesitamos primero la solidaridad interior de las fuerzas políticas. ¿Cómo va? Mal. Va muy mal. No estamos consiguiendo en modo alguno eso que sería primero e imprescindible. Estamos, sin embargo, inesperadamente sorprendidos y muy agradablemente sorprendidos de cómo está reaccionando la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, que estábamos hasta ahora viéndola un poquitín envejecida y distraída y que de pronto nos ha aparecido con un músculo nuevo al enfrentarse con el problema que tiene la Unión Europea de una manera diferente. Han asumido deudas en la Comisión Europea y han comprometido reparto de transferencias a los países y a los servicios, a los sectores más afectados en cantidades multitudinarias, 774.000 millones
de dólares se ponen en circulación y seguramente muchos más. Vamos a necesitar, por tanto, esa ayuda internacional. Y hasta el momento, salvo Europa, que aunque sea con dudas y con retraso, se está moviendo muy activamente, pues no le hemos visto ni a Naciones Unidas, ni al G7, ni a grandes potencias. Saben ustedes que en Estados Unidos ahora mismo, pues el hegemón pues no está especialmente preocupado por su responsabilidad en el mundo, más bien mira hacia su interior. Estamos, por tanto, en un momento en el que estas batallas van a jugar van a ser absolutamente decisivas en todos los capítulos. En el terreno más específico, más concreto, el referido al qué hago yo con mi negocio, qué hago yo con mi trabajo, donde se van a producir extraordinarios agujeros. Pues, para empezar, hay que contar con la solidaridad pública y con la solidaridad social. En su país hay un porcentaje muy alto de economía desigual, esa irregular, o de economía, no recuerdo en este momento el término que se emplea, y va a ser especialmente necesaria esa ayuda y esa solidaridad. En España también está siendo una ayuda muy solidaria. Hoy mismo se acaba de aprobar el salario, un ingreso mínimo vital, se están haciendo, en fin, esfuerzos grandes para ayudar a los sectores más desfavorecidos, pero al mismo tiempo se está tratando de ver cómo se planifica la salida a través de una comisión parlamentaria que se llama Comisión para la Reconstrucción Socioeconómica. He de decirles, con dolor muy grande para mí, que no ha empezado muy bien esa comisión por la ya citada lucha política que está llegando a resultar incluso inmoral, yo creo. Pero hay constituida una comisión que por el momento, a la espera de que se recoloque, me permite decirles a ustedes que es una gran idea la constitución de unidades de acción compartida para tratar de buscar salidas en un momento en el que las ideologías quedan en cierto sentido aplazadas, como antes decía. Sí, porque la ideología más radicalmente a la izquierda no tiene la respuesta para esta solución, para esta situación. Hay que generar una gran cantidad de cosas que seguramente no está en su discurso, en su doctrina creada. Pero tampoco el pensamiento liberal tradicional está ahora mismo en condiciones de poder predicar exactamente su tradicional doctrina, en un momento en que todos están lanzando sobre los gobiernos y sobre los estados a buscar como un salvavidas que le echen ayuda, hasta las nacionalizaciones. Dice que van a nacionalizar Lufthansa. La Comisión Europea ha autorizado a los países miembros a que lleguen a incorporarse al capital de las empresas, cotizadas o no, grandes o pequeñas, si la consideran estratégicas. Es decir, es un momento en el que los grandes bagajes ideológicos conviene que, en fin, se aparten a un lado, porque la emergencia nos va a obligar a actuar de una manera más centrada, más socialdemócrata de lo que quisiera el liberalismo y más liberal de lo que quisiera la socialdemocracia, en un juego en el que tendremos que buscar una solución enorme al gran problema de cientos de miles de empresas que van a estar al borde del caos y millones de personas que van a estar sin trabajo. La particular de esta situación es que parece que le pilla en este momento a los bancos, al menos de la zona en la que yo vivo, mejor de como les pilló en el año 2008, con más recursos, y la ventaja es que no se ha producido una catástrofe como la de una guerra. Utilizamos la metáfora de la guerra, pero una metáfora, en fin, es una metáfora, no es una guerra, puesto que no se está destruyendo nada. Es decir, se ha apagado el motor, hemos paralizado la actuación, pero cuando pongamos el motor en marcha, volverá a andar. Hay que meterle mucha gasolina a la máquina para que se ponga a andar, pero tenemos derecho a soñar con que vaya a andar. Pero hay que pasar un trance enormemente amargo. El turismo, ¿qué les voy a decir a ustedes del turismo? Un país que había llegado, como Bolivia, a avanzar y depositar muchas esperanzas en el turismo, se pega este gran golpe, pues ahora van a tener que desarrollar el turismo interior. En España, que es una de las grandes potencias mundiales de turismo, pues ahora mismo estamos a cero. ¿Qué significa para un país en el que el 17 o el 18% del Producto Interior Bruto procede del turismo, que el turismo se venga abajo? Pues pueden ustedes imaginar. Estamos esperando que se ponga en marcha la máquina para que poco a poco llegue a producirse pues un avance hasta donde nos alcance y podamos medio salvar la situación. Pero estamos todos hablando de una circunstancia que, por un lado, puede ser coyuntural, entiéndaseme, que pueda en 2, 3 o 4 años devolvernos a la normalidad, pero que mientras tanto va a producir unas averías extraordinarias, produciendo además seguramente cambio de paradigmas. Y esto es lo que pasa.
Porque no se trata de que cuando ya esto haya acabado, regresemos justamente al periodo anterior para reproducir literalmente el modelo en el que vivíamos en el tiempo anterior, porque esto es, se ha dicho, una oportunidad. Y como decía Churchill, nadie debe desaprovechar la oportunidad que significa una crisis. Esta es una oportunidad, la oportunidad de entender que no se trata solamente de ver cómo el paréntesis se cierra para regresar al tiempo anterior. Nunca se regresa al tiempo anterior. Cuando decimos que estamos esperando la salida del túnel, ya, pero uno no sale del túnel nunca por el mismo lugar por el que entró, sale a otro sitio diferente y se trata de saber a qué sitio diferente queremos nosotros ir. Séneca decía una frase que a mí me encanta cuando decía: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. No podemos esperar que llegue el viento favorable si no sabemos a dónde queremos ir. ¿Cómo vamos a saber identificarlo como favorable si no sabemos a dónde queremos ir? Tenemos, por tanto, que entender esto no solo como un paréntesis, finalizado el cual regresaremos al tiempo anterior, sino como un paréntesis, finalizado el cual, además de tener que hacer esfuerzos titánicos para ayudar a las situaciones más difíciles y para tratar de evitar que se nos descuajeringue y se nos rompa el tejido industrial, el tejido social, ¿cómo aprovechamos este paréntesis para colocar nuestra mentalidad en un tiempo distinto, para proyectarnos de una manera distinta? ¿Cómo podemos convencer a la política, al empresariado, a las fuerzas sindicales, de que es la ocasión de colocar la mentalidad en un sitio distinto, en un sitio en el que el desarrollo pueda resultar más apoyado, como digo, en lo digital, que quienes hayan estado rezagados en ese capítulo entiendan que no pueden seguir estando rezagados en ese capítulo, que no habrá desarrollo posible ni en Bolivia ni en ningún sitio mientras la sociedad no entienda que aquí tiene que hacer un esfuerzo grande de digitalización, que las salidas tienen que hacerse además con una mirada renovada sobre el sentido de la empresa. En el mundo, repito, estoy constantemente pidiendo disculpas porque no sé muy bien cuántas de las cosas que estoy comentando están en la percepción como preocupación importante para ustedes o no, pero yo solo puedo exponer con sinceridad mi punto de vista, esperando que de algo les pueda servir. La visión de la empresa, que está ya renovada y renovándose a una velocidad vertiginosa, en la cual remunerar al capital sigue siendo, claro está, un importante objetivo, pero no puede ser el único objetivo. Cuando ahora ya la empresa moderna entiende que hay que remunerar al capital, claro, pero al tiempo hay que ver cómo se integra esa empresa de una manera mayor y mejor en la sociedad en la que vive, cómo hacer carne y sangre con ella, cómo integrarse en sus afanes y en sus quehaceres, modificando un montón de cosas que están ya obligadas a modificar como consecuencia del nuevo mundo, luego las nuevas tecnologías. Se decía, ya no hable usted de líneas de clientes, ya no hay líneas de clientes, hay un cliente y un cliente y un cliente y un cliente. Un cliente, y como decía un directivo de la Caixa, una importantísima entidad bancaria de aquí, cuando decía, a mí ya me interesan muchísimo saber cuáles son, no solo mis preocupaciones, sino las preocupaciones de mis clientes, y más aún, y las preocupaciones de los clientes de mis clientes, porque hay que colocarse ahora de una manera diferente en este trabajo, con las herramientas que la tecnología nos brinda, cada uno en su nivel, en su modestia, en su nivel, alcanzando hasta donde pueda, utilizando hasta donde pueda las nuevas herramientas, tratando de tratar de sumar, de crecer, de hacer más potente el músculo de su organización, aunque sea pequeña, y tratando, como digo, de avanzar en el entendimiento de la aproximación al cliente. Un cliente que, por cierto, cada día sabe más. Pues también me hizo mucha gracia un empresario de una empresa de frigoríficos, me decía, es que es una situación tan nueva. Ahora, el cliente que viene a comprar un frigorífico sabe mucho más de ese frigorífico que nuestro vendedor, porque lo ha mirado 75 veces antes por Internet. Resulta que nuestro vendedor anda el pobre desesperado tratando de ver cómo responder a los requerimientos de un cliente que ya sabe casi más que nosotros. Colocarnos en una posición dispuestos a cambiar. No hay que tener miedo a cambiar. Hay que tener miedo a no cambiar. A eso hay que tenerle miedo. Hay que tener valor para cambiar. Colocarse en las posiciones en las que veamos que existe la oportunidad. Disponerse a trabajar de una manera valiente. No cabe desanimarse. No hay que permitirle ni a la pandemia ni a la perplejidad que nos derrote. Hay que colocarse sobre ella y hay que luchar con convicción, porque se puede y se debe salir adelante. Todas las generaciones salen siempre
adelante. Nos cuesta mucho, nosotros nos imaginamos con dificultad en la posición en la que ahora mismo están las cosas, para empezar, porque no sabemos si esta pandemia está terminando, empezando o a medio camino. No sabemos cómo juzgar los estragos del terremoto cuando no sabemos si el terremoto ha ocurrido. Pero por otra parte, tenemos la dificultad que el ser humano ha tenido toda su vida para entenderse en perspectiva. El ser humano nunca se entiende en perspectiva, nunca sabe exactamente qué significa el día de hoy en el marco del ciclo de la pandemia, ni en el marco del ciclo económico del que vivimos, ni en el marco de nada. No lo puede saber. En La Cartuja de Parma, el famosísimo libro de Stendhal, pues el personaje, Renato del Dongo, está con un casco en una trinchera, con una escopeta, y dice: yo estoy aquí, hay un enemigo enfrente, me quiere matar, yo le tengo que matar a él, pero ¿esto qué es? Esto es una escaramuza, es una batalla importante, es un día de labor para la historia de la humanidad, es un día importantísimo para la historia de la humanidad. Estamos ganando esta batalla, estamos perdiendo. No podemos saber ninguna de estas cosas. Bueno, estaba en Waterloo, él no sabía que estaba en Waterloo, pero estaba en Waterloo, ¿no? La falta de perspectiva nos desconcierta, pero tenemos que saber que no podemos evitar ese desconcierto por falta de perspectiva, porque la falta de perspectiva se tiene siempre. El día que mataron a Julio César, se dijo aquello de: nunca olvidará la humanidad estos idus de marzo. No, nunca pudo olvidar la humanidad ese 14 de marzo, eso sí, nunca. Lo que no podían imaginarse aquellos señores es que iba a quedar para la historia como el 14 de marzo del año 44 a.C., para siempre. No había Cristo todavía, nadie podía saber que ese dato iba a quedar en efecto para la historia, pero marcado con un sello que no podían ni imaginar. No podemos tampoco nosotros imaginar en qué momento de la historia de la pandemia o de la historia estamos nosotros viviendo, pero sí podemos colocarnos sobre la ola para surfearla. Y eso es lo único que yo les quisiera hoy transmitir con la mayor vehemencia y la mayor convicción, porque es el encargo que en cierto sentido me ha venido siendo transmitido por los más importantes investigadores que andan por ahí por el mundo. No permitáis que la gente se desanime porque le parezca pequeñita su posibilidad frente a la enorme ola que viene, la ola del coronavirus, pero antes la ola de las grandes novedades. No permitáis que se queden abrumados por eso. Hacedles creer, porque es cierto, en su capacidad de superar las cosas, de construir nuevas realidades. Eso sí, colocando la mente abierta a la novedad, abierta al cambio, abierta a la transformación, abierta a la innovación. Estoy en un foro que se llama de la innovación. Supongo que no tengo que decirles a ustedes esto. Pero, por tanto, me sumo a lo que sin duda ustedes están diciendo 100 millones de veces todos los días. Hay que innovar y en la innovación está el futuro. Pero hay que convencerles a las autoridades políticas de que la innovación, la ciencia, la investigación, como los servicios sociales, son elementos en los que no se puede pelear. En nuestro país, en España, cuando llegó la crisis del 2008, con motivo de la crisis y del apuro económico, recortamos un 30% los ingresos de ciencia y de investigación. Fue una locura, fue un verdadero suicidio. Interrumpimos líneas de investigación que nunca hubiéramos debido interrumpir. Alemania, sin embargo, a pesar de la crisis, hizo un esfuerzo. Ya sé que cada uno hace lo que puede, yo ya lo sé hace muchísimo tiempo, pero hemos de llevar al convencimiento de la sociedad que no son caprichos las innovaciones, que no son caprichos las investigaciones y que desde luego no son caprichos para nada los servicios sociales. De aquí tiene que surgir una nueva mentalidad. Y si no surge esa nueva mentalidad, pues sencillamente seguiremos mareados por ahí. Repito, me resulta a mí muy difícil imaginar la situación de un país que tiene un porcentaje tan alto de población que tiene trabajos informales. Pero todos sabemos que estamos ahora ante la sacudida. La están recibiendo, bueno, en el turismo que lo acusan, seguramente en las remesas de Argentina, que sé que es Argentina, es el lugar, es su destino preferente. En España también hay muchos bolivianos, a los que queremos mucho, por cierto. Pero en todo caso, como digo, la sensación de que hemos de construir una nueva realidad. Ustedes viven una situación política singular, viven una situación económica distinta de la nuestra. No sé, y no quisiera, insisto, que fueran ustedes a creer que venía yo aquí con petulancias de españolistas, de nada. No, en absoluto. Tengo muchos defectos, pero ese pecado nunca lo cometeré. Sin embargo, me gustaría sí transmitirles esta sensación. Lo que está pasando es terrible, pero lo que está pasando, está pasando. Lo que está pasando, está pasando.
¿Y qué viene detrás de lo que está pasando? Preguntarán. Lo que viene detrás de lo que está pasando no se sabe. No lo sabe nadie, porque el futuro no está escrito. El futuro lo escribimos las mujeres y los hombres con lo que hacemos, con lo que no hacemos y con lo que permitimos que se haga. Esto es todo lo que yo quería decirles hoy. Muchas gracias, Iñaki, por su intervención. La verdad que nos hizo pensar muchísimo con todo lo que usted nos ha puesto a reflexionar, a tomar todas estas medidas. Y a propósito, le comento que nos han llegado preguntas de las personas que están conectadas y que agradecemos una vez más que están con nosotros por Zoom y por nuestro Facebook Live. La primera es la siguiente. ¿Qué previsiones tomar para un nuevo escenario post-cuarentena? Pues he estado intentando explicarlo. La previsión a mí me resulta muy difícil de hacer. A todos les resulta muy difícil de hacer. La previsión, la única previsión es la de no dejarse abatir por el desánimo. No es fácil, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque los datos que van a llegarles de su propia actividad, de su propio país y del mundo van a asustar. Por tanto, la primera previsión que a mi juicio habría que tomar es la de no desanimarse y confiar en las propias posibilidades, confiar en la capacidad de superación. Me parece la primera de todas ellas. Desde luego, yo creo que sería imprescindible, les repito, hacer algún tipo de plan de reconstrucción lo más unitario posible. Nosotros en España tuvimos una experiencia que las personas de mi edad nunca olvidaremos. En el año 77, después de 40 años de dictadura, cuando comenzó la democracia a andar, tuvimos el golpe de que coincidió la crisis del petróleo del 73, tuvimos una crisis brutal, con una inflación galopante y un paro absoluto, y entonces se produjo un milagro que las personas de mi edad nunca hemos olvidado. Y es que en aquel momento todas las fuerzas políticas y sociales, todos los partidos políticos, todas las organizaciones empresariales y todas las organizaciones sindicales juntas hicieron un pacto llamado los Pactos de la Moncloa con 10 o 12 artículos que ellos convinieron referidos a inversión pública, control de salarios, control de gasto, de ingresos, en fin, un acuerdo complejo, pero que transmitía a la sociedad un formidable mensaje de esperanza. La esperanza de ver a sus responsables públicos unidos para buscar algún tipo de solución. Para mí lo importante sería no perder la confianza y tratar de transmitir a la sociedad la necesidad de establecer líneas de acuerdo en lo fundamental, líneas de acuerdo, para que no se produzca una especie de batalla de jungla desesperada, cada cual buscando por aquí o por allá la manera de salir de este trance. Y después hacerse lo más fuerte posible en los territorios superregionales, en el caso latinoamericano, etcétera, etcétera. Porque sin ese tipo de ayuda, de asistencia y de observación integrada, pues no va a ser posible torear. Por eso digo, la mayor dificultad va a ser cómo hacerse firmes en sus países, potenciar sus sistemas, lo más que puedan potenciar, y al mismo tiempo tratar de formar parte con el mayor énfasis posible de los circuitos internacionales superiores que van a ser imprescindibles de aquí en adelante para todo y desde luego ahora para salir de la crisis económica y social. Muchas gracias, Iñaki, por su respuesta. Hay una pregunta también que si la podemos, es, ¿cambiará la agenda de innovación respecto, bueno, a todo el problema que estamos y el ambiente en el cual estamos viviendo? Bueno, una de las grandes preguntas que hay, una de las preguntas que más he hecho yo en la serie esta última, era si piensan que esto va a cambiar muchas cosas o pasado un ratito volveremos a nuestra rutina anterior, buena, mala o regular, como fuera, y olvidáramos esto. Bueno, pues mi impresión es que van a pasar las dos cosas. Que va, en cuanto pase lo peor, a reanudarse una cierta normalidad a la antigua usanza y la impresión general de como que hubiéramos tenido un mal sueño, una pesadilla y todo había vuelto a las andadas, pero por debajo una fuerte corriente transformadora. Y ahí es donde estamos todos a la espera de ver, por ejemplo, si hay cambios en los hábitos de trabajo y de consumo. Porque una de las cosas que han sido más aparatosas,
como decía, con la consagración definitiva de la tecnología en nuestras vidas, es que en el confinamiento el teletrabajo, por ejemplo, ha adquirido ya una dimensión tal que todos damos por supuesto que eso en una cierta dosis se va a quedar. Ahora, ¿en qué dosis? Ni idea. Pero en alguna cierta dosis seguro que se va a quedar. El trabajo presencial, claro que volverá a ser lo fundamental, pero ya el teletrabajo ha venido para quedarse. No sé, como digo, en qué dosis, pero ha venido para quedarse. Y eso evidentemente introduce una importante novedad. Para empezar, introduce una novedad en los espacios físicos de los centros de trabajo. Algunos centros de trabajo en Francia, por ejemplo, están ya estudiando qué manera de reubicarse o de reaprovechar espacios tienen, porque han descubierto que un porcentaje bastante alto de sus equipos de trabajo van a trabajar bastantes horas, ya no exactamente en el despacho. El teletrabajo, no sé, el teleconsumo. Es evidente que está creciendo a una gran velocidad, a una enorme velocidad. Están aumentando en las grandes ciudades las inmensas naves de distribución de ropas y de todas las cosas, porque las tiendas cada día parecen más como el escaparate al que vamos a ver las cosas que vamos a comprar a través de Internet. Pero eso no sabemos si va a modificar hábitos de consumo, ¿no? Están ya notándose algunos cambios en los hábitos de consumo. Parece que ahora la gente más joven está empezando a tener menos necesidad de tener que de usar. Menos necesidad de tener que de usar. Estamos viendo en el consumo de coches, por ejemplo, y estamos viendo también el consumo de ropas, pero no sabemos cuánto de eso va a cuajar, si va a cuajar y en qué sentido va a cuajar, porque el nuevo mundo en el que vivimos tiene la particularidad de que nos ofrece toda la vez, todo. A través de Internet es como si el mundo entero hubiera abierto de par en par todas las puertas y ventanas de todo lo que hay en la Tierra y de todo lo que hubo a lo largo de toda la historia, para bien y para mal. De forma que usted puede ahora mismo, desde donde esté, en Bolivia, enterarse de cuáles eran los libros que había en la biblioteca de Alejandría y hacerse una ametralladora en su casa, lo que usted quiera. Puede elegir, puede optar, y las posiciones personales, sociales, morales, jurídicas y políticas van a ser determinantes, porque va a estar a nuestra disposición una inmensa variedad de opciones, y de todas las salidas se puede salir por dos caminos. Las disyuntivas existen. Se dice que del crack del 29 surgió Hitler. Dicen que del enorme crack que hubo, el paro inmenso, surgió Hitler. Bueno, ya, también surgió Roosevelt. Surgieron a la vez Hitler y Roosevelt. Quiero decir que hay siempre disyuntivas que la vida nos va a ofrecer. Aquí se nos van a abrir muchas disyuntivas. Pero como digo, como cada uno de nosotros no va a tener que resolver los problemas de la humanidad, ni seguramente siquiera los de su propia ciudad, ni de su propio país, pero para enfrentarse con su propio trabajo, con su propia organización, con su propia empresa, con su propia actividad, yo creo que la idea de modernice hasta donde usted pueda, apriete los dientes y confíe, atrévase a innovar, no se asuste, sea valiente, confíe en sus posibilidades y dele a su trabajo el mayor sentido que pueda en una nueva dirección. Haga su trabajo útil, hágalo útil a la sociedad, haga que la gente que lo consuma pues le quiera a usted, le necesite. Es lo de siempre, pero más. Lo de siempre, pero mucho más encarnado en el cliente, más encarnado en la sociedad, más encarnado en el consumidor, más encarnado en el votante. La gente cada día más cerca. Muchas gracias. Queremos hacer una última pregunta y para ello quiero invitar al señor Tufiaré. Él es el editor de Forbes Bolivia, por lo cual también le damos la bienvenida y gracias también por acompañarnos en esta mañana. Por favor, adelante con su pregunta. Bueno, muchas gracias. Un lujo realmente, Iñaki, escucharlo. Ojalá algún día lo tengamos en Bolivia. Yo tenía 3 preguntas, por favor, si me las puede desarrollar de manera sintética, las voy a hacer. La primera, usted ha dicho que la globalización probablemente sea necesaria, pero también se tenga que revisar. ¿Qué se debe revisar de la globalización? Segunda pregunta, ¿en qué consiste la Comisión de Reconstrucción de España? ¿Qué actores la integran y qué pasos ha dado? Y tercera pregunta, si visualiza usted un nuevo orden mundial después de la pandemia. Gracias por su brillante conferencia. Quiero decir
que muchas gracias por su pregunta. Es un placer para mí saludarle. Quiero decir que la globalización ahora mismo va a estar puesta en entredicho por una corriente de pensamiento que está en este momento haciéndose muy presente en muchos lugares de la Tierra y que están haciendo pues, movimientos de corte regresivo. Bueno, digamos el proteccionismo, las tendencias nacionalistas, las relocalizaciones están ya poniéndose en marcha. En España, concretamente, la fábrica Nissan, que pues, acaba de notificar la empresa japonesa que se va a Japón. Y la Nissan se pierde para Cataluña y para España. Es un estrago monumental. Los países están intentando reindustrializar y relocalizar lo que había deslocalizado. Y en esas operaciones se están también jugando tensiones así. La globalización no se va a poder evitar, nadie la va a poder evitar, eso es inevitable, pero se van a vivir pulsos muy interesantes, por un lado por eso, por una tendencia renacionalizadora que estamos observando en algunos lugares y que algunos incluso lo acentúan con una carga ideológica muy profunda, porque no es un secreto para nadie, que está brotando un pensamiento, en fin, que no quiero definir porque no quiero ensuciar esta reunión con palabras muy gordas, pero que están también jugando en una dirección muy renacionalizadora, muy nacionalista. Esa pulsión es la que yo antes quería mencionar. La globalización no se va a poder evitar porque, primero, es imposible que las corrientes de intereses en circulación puedan ser neutralizadas, sean cuales sean estas voluntades relocalizadoras. Es imposible. La conectividad está construida ya de manera que no es posible romperla ni cortarla. De las entrevistas que hice en mi viaje ese largo por el mundo, estuve en Singapur con un profesor joven de hindú que se llama Kanman, ¿no se llama? Que me hablaba hasta qué punto las conectividades estaban ya creando nuevas realidades de relación, marcadas por intereses, se están incluso pasando por encima de las naciones. Decía, ¿sabe usted por qué Pakistán y la India, no, teniendo los dos la bomba atómica y odiándose, no se matan? Pues porque hay millones de relaciones permanentes cruzadas en Pakistán y la India. No sé cuántos vuelos diarios de la capital de Pakistán a la capital de la India. No sé cuántas actividades y negocios cruzados. En este momento en Europa, entre fronteras de Italia, Francia, Suiza, etcétera, hay ya una gran cantidad de unidades regionales construidas por intereses armados que están ya, no han sustituido a las naciones, para nada, pero como sobre por las naciones. El mundo entero está reconectado. El peligro es que ahora, con la pandemia, se han visto las fragilidades de las cadenas de suministro que, según qué circunstancias se den en algún país, están poniendo en precario o en dificultad a los países, y los países han entendido que tienen que reforzarse hasta donde sea posible para no quedar en manos de cadenas de suministro que pueden de pronto ver fallidos algunos de sus eslabones. Pero la globalización, a mi juicio, es imparable. Entre otras cosas porque la infotecnología y la biotecnología van a continuar marcando el futuro y eso no está al alcance de ningún país. Pero sin duda, como digo, va a tener que vivir estas tensiones claras en ese sentido. Cuando además, como digo, el país más importante de la Tierra, pues tiene una mirada, en cierto sentido, pues también muy nacionalista en este sentido. La segunda pregunta referida a la Comisión para la Reconstrucción, se llama Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Socioeconómica. No ha hecho nada más que constituirse. Está formada por representantes de todas las fuerzas políticas. Algunos creen que es un error, que hubiera debido estar formada por representantes de la sociedad donde estuvieran otros actores y no representantes políticos. Se ha constituido como una unidad de base política. En paralelo, está funcionando, y eso está funcionando mucho mejor, las líneas de acuerdo entre empresarios y sindicatos. Curiosamente, tampoco tan curiosamente, tienen siempre los empresarios y los trabajadores un contacto con el suelo mucho más real, tienen un conocimiento del día a día, son mucho más realistas, ¿qué quiere que les diga? Y ellos están llegando a construir acuerdos que por el momento son esperanzadores. La Comisión Parlamentaria solo ha celebrado una reunión y no ha ido bien. Tendrá que ir bien. Espero que vaya bien, pero no ha ido bien. Las fuerzas políticas no están yendo por buen camino y están defraudando mucho a la sociedad respecto a este capítulo, al de su unidad en un momento de emergencia. Las fuerzas empresariales y sindicales están dando un mejor ejemplo. Ahora coyunturalmente la relación está cortada por una circunstancia lateral, pero van a retomar sin duda los procedimientos. Y la tercera pregunta se me ha ido. Me va usted a disculpar, no me acuerdo cuál era la tercera cosa que ha dicho.
le preguntaba, No recuerdo. Sí. Le preguntaba si usted visualiza sí. un nuevo orden mundial después de la pandemia. Sí. Bueno, yo creo que se ha puesto de manifiesto que es necesario un nuevo orden mundial después de la pandemia. En esto yo creo que hay una gran unanimidad en la necesidad de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que está ya marcado por muchas circunstancias. Para empezar, el eje atlántico, que ha sido históricamente el eje más o menos de donde el escenario de la gran batalla del poder, ya no es el escenario, es el eje pacífico. Hay necesidad de reordenar todo, hasta los grandes organismos internacionales donde no están representadas de verdad, con el peso que tienen, las grandes potencias de hoy, sino las grandes potencias de ayer, y no están presentes potencias como la India, etc. Tendría que haber un nuevo orden internacional. Estamos tratando de construirlo. Nos va a costar muchísimo. Ese es un camino inexorable. He de decir que el nuevo orden europeo nos está costando la vida. Pero a pesar de que dé la impresión de que vamos para atrás, últimamente nos esperanzamos y creemos que vamos andando hacia un orden europeo distinto. Y respecto al orden mundial, es un clamor. Ahora mismo no lo veo muy bien por cómo están las tensiones entre Estados Unidos y China y cómo está jugándose esa batalla que nos sobre nuestras cabezas. Y eso, claro, determina todo, respecto a todo, también respecto al nuevo orden internacional. Pero lo que sí le puedo asegurar es que a toda la gente a la que yo he conocido, gente de todo color y condición, de todos los países, todos, de una manera o de otra, me han dicho que es imprescindible que haya una relectura del orden internacional. Muchas gracias, Jackie, por todas sus respuestas, por este intercambio del conocimiento que usted nos ha brindado en esta mañana. Y bueno, para poder cerrar esta sesión y para también cerrar con broche de oro, por favor, queremos invitar a Patricia Hurtado, ella es nuestra gerente de emprendimiento e innovación de CAINCO. Adelante, por favor, Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Iñaki, muchísimas gracias por todas sus reflexiones. Me quedo con lo que no vale desarmarse, no cabe desarmarse. Estamos en un momento donde, como usted dijo, entramos por un lugar al túnel y vamos a salir al otro, así que todas sus reflexiones han sido esperanzadoras, hay una fuerte corriente transformadora y vamos a seguir adelante, vamos a seguir enfrentando el nuevo orden que se viene. Es un momento para parar y pensar, y desde aquí queremos animar a todo el mundo a que pueda seguir adelante, a que se reinvente y bueno, me pareció muy interesante la cita de Séneca también, de que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Entonces creo que tenemos que empezar a focalizarnos, a reconstruirnos. No vale pelearse por cosas esenciales como la salud, como la inversión en conocimiento, en lo que ya todos sabemos. Muchísimas gracias por sus reflexiones, muchísimas gracias por su generosidad de haber compartido estos momentos con nosotros y muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Un saludo muy grande a todos y que todos estén bien en España, que se cuiden y que salgamos todos pronto adelante. Muchísimas gracias, Patricia. Un saludo a todos ustedes. Ha sido un verdadero honor y un placer. Me gustaría que algunas de las reflexiones que les he transmitido pudieran resultarles de alguna utilidad. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias, Iñaki, una vez más, por compartir con nosotros esta mañana. Bueno, de esta manera estamos cerrando esta sesión, este foro de desafíos del futuro, en el cual tuvimos una persona muy especial e importante en este mundo, como es el señor Iñaki Gabilondo. Bueno, esto fue organizado gracias a la Agencia de Innovación de CAINCO, conjunto con el Banco de Desarrollo Fomplata. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a todos ustedes, a todas las personas que se han conectado por Zoom y por nuestro Facebook Live. No se olviden que nuestra próxima sesión es este 24 de junio y estaremos hablando de blockchain. Los invito a que nos puedan seguir en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, tanto de Santa Cruz Innova como de CAINCO, donde brindaremos toda la información. Eso es todo y que tengan una excelente mañana. Hasta luego.